¿Quién es inmune al coronavirus? Sobre esta cuestión, también, se están tomando decisiones con grandes consecuencias. Pero solo se basan en pequeños datos. Sean bienvenidos a Infocracia. Recuerden que la curiosidad es la cura del aburrimiento. Sin más introducción, comenzamos. Hoy te vamos a presentar el resumen de un artículo de Mark Lipstitch, epidemiólogo y especialista. Él escribió un artículo sobre el tema para el New York Times. En el artículo responde concienzudamente a esta cuestión. A continuación se los resumimos. Amigos, entre las muchas incertidumbres que subsisten sobre COVID-19 está la forma en que el sistema inmune humano responde a la infección, y lo que eso significa para la propagación de la enfermedad. La Inmunidad después de cualquier infección puede variar desde toda la vida, hasta ser casi inexistente. Hasta ahora, sin embargo, solo se dispone de los primeros destellos de datos sobre la inmunidad del nuevo coronavirus. Ante esto, hay que preguntarse qué deben hacer los científicos para informar a la población de la mejor manera. El mejor enfoque es construir un modelo conceptual. Si no estás entendiendo, no te preocupes. Ahora te explicamos. En el escenario ideal, una vez infectado, una persona es completamente inmune de por vida. El médico danés Peter Panum descubrió esto para el sarampión. Esta sorprendente observación ayudó a lanzar los campos de la inmunología y la epidemiología. Sin embargo, entonces la comunidad científica ha aprendido que muchas veces las cosas son más complicadas. Un ejemplo de más complicado es la inmunidad a los coronavirus. Los coronavirus son un gran grupo de virus que a veces saltan de los animales a los seres humanos. El nuevo coronavirus es el tercero que ha causado una epidemia peligrosa. Gran parte de nuestra comprensión de la inmunidad sobre el nuevo coronavirus no proviene de los coronavirus anteriores, que han infectado un número relativamente pequeño de personas, sino de los coronavirus que se propagan cada año causando infecciones respiratorias que van desde un resfriado común hasta una neumonía. En dos estudios separados, los investigadores infectaron a voluntarios humanos con un coronavirus estacional, y aproximadamente un año después los inocularon con el mismo virus o un virus similar para observar si habían adquirido inmunidad en el primer estudio. Los investigadores seleccionaron a 18 voluntarios que desarrollaron resfriados después de ser inoculados con una cepa de coronavirus en 1977 o 1978. Un año después, 6 de los sujetos fueron reinducidos con la misma cepa, y ninguno fue infectado, presumiblemente gracias a la protección adquirida con su respuesta inmune a la primera infección. Los otros 12 voluntarios fueron expuestos a una cepa ligeramente diferente de coronavirus un año más tarde, y su protección fue solo parcial. En otro estudio publicado en 1990, 15 voluntarios fueron inoculados con un coronavirus, 10 fueron infectados. 14 regresaron para otra inoculación con la misma cepa un año más tarde y mostraron síntomas menos severos. Además, sus cuerpos produjeron menos del virus que después del desafío inicial, especialmente aquellos que habían mostrado una fuerte respuesta inmune la primera vez. Otros estudios indicaron que los anticuerpos en la sangre de las personas persisten durante algún tiempo según el coronavirus. Por ejemplo, 2 años para el SARS, pero también que la capacidad neutralizante de estos anticuerpos disminuyen durante el tiempo. Estos y otros estudios sugieren razonablemente lo que podría suceder con los pacientes de COVID-19. Después de infectarse con el nuevo coronavirus, la mayoría de los individuos tendrán una respuesta inmune, algunos mejor que otros. Se puede suponer que esa respuesta ofrecerá cierta protección a mediano plazo, es decir, de por lo menos un año. Se especula que entonces su eficacia podría disminuir. Si es cierto que la infección crea inmunidad en la mayoría o en todos los individuos, y que la protección dura un año o más, entonces la infección de un número cada vez mayor de personas en una población dada dará lugar a la acumulación de lo que se conoce como inmunidad de rebaño. La solución es la vacunación, y la infección. A medida que más y más personas se vuelven inmunes al virus, una persona infectada tiene cada vez menos posibilidades de entrar en contacto con una persona susceptible a la infección. Eventualmente, la inmunidad del rebaño se vuelve lo suficientemente penetrante como para que una persona infectada en promedio infecte menos que otra persona. En ese momento, el número de casos comienza a disminuir. Esto quiere decir que si la inmunidad del rebaño está suficientemente extendida, incluso en ausencia de medidas diseñadas para ralentizar la transmisión, el virus estará contenido. Esto al menos hasta que la inmunidad disminuya o nazcan suficientes personas nuevas susceptibles a la infección. Por el momento, los casos de COVID-19 han sido infravalorados debido a las pruebas limitadas. Tal vez está infravaloradas a un valor de 10, como en Italia. Si en otros países sucede lo mismo que en Italia, entonces la mayoría de la población en gran parte del mundo todavía es susceptible a la infección, y la inmunidad del rebaño es un fenómeno menor en este momento. El control a largo plazo del virus depende de conseguir que la mayoría de las personas se vuelvan inmunes,
a través de la infección y la recuperación a través de la vacunación. La gran mayoría depende de otros parámetros de la infección que siguen siendo desconocidos. Explicaciones para posibles reinfecciones. Una preocupación tiene que ver con la posibilidad de reinfección. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur informaron recientemente de que 91 pacientes que habían sido infectados con el nuevo coronavirus, volvieron a dar positivo. Si algunos de estos casos fueran reinfecciones, plantearían dudas sobre la fuerza de la inmunidad que los pacientes habían desarrollado. Pero no hay que alarmarse. Hay otras posibilidades. Una posibilidad alternativa, que es más probable, es que estos pacientes tuvieron una prueba falsa negativa en medio de una infección en curso, o que la infección se haya calmado temporalmente y luego resurgido. El gobierno de Corea del Sur está evaluando estas posibilidades. Por ahora, es razonable suponer que solo una minoría de la población mundial es inmune al SARS-CoV-2, incluso en las zonas más afectadas. ¿Cómo podría evolucionar esta imagen tentativa a medida que entran mejores datos? Los primeros indicios sugieren que podría cambiar en cualquier dirección. Es posible que se hayan producido muchos más casos de COVID-19 de los que se han notificado. Incluso después de haber tenido en cuenta las pruebas limitadas. Un estudio reciente sugiere que en lugar de, digamos, 10 veces el número de casos detectados, los Estados Unidos pueden tener más de 100, o incluso 1000 veces el número oficial. Esta estimación es una inferencia indirecta de las correlaciones estadísticas. En situaciones de emergencia, esas evaluaciones indirectas pueden ser pruebas tempranas de que entonces la inmunidad del rebaño al nuevo coronavirus podría estar construyendo más rápido de lo que sugieren las cifras reportadas. Sin embargo, hay otro estudio menos alentador. Este sugiere que no todos los casos de infección pueden estar contribuyendo a la inmunidad del rebaño. De 175 pacientes chinos con síntomas leves de COVID-19, el 70% desarrollaron respuestas de anticuerpos fuertes. Pero alrededor del 25% desarrollaron una respuesta baja, y alrededor del 5% no desarrollaron respuesta detectable en absoluto. Las enfermedades leves, en otras palabras, no siempre pueden generar protección. Del mismo modo, será importante estudiar las respuestas inmunitarias de las personas con casos asintomáticos de infección por el nuevo coronavirus para determinar si los síntomas y su gravedad predicen si una persona se vuelve inmune. El equilibrio entre estas incertidumbres se hará más claro cuando se realicen más encuestas serológicas o análisis de sangre para detectar anticuerpos en un gran número de personas. Estos estudios están comenzando y deberían mostrar resultados pronto. Por supuesto, mucho dependerá de cuán sensibles y específicas sean las distintas pruebas. Aún más difícil será entender lo que significa una respuesta inmune para el riesgo de que un individuo se vuelva a infectar y su contagiosidad para otros. Sobre la base de los experimentos voluntarios con coronavirus estacionales, se podría esperar una respuesta inmune fuerte al nuevo coronavirus contra la reinfección, y una débil para proteger contra infecciones graves. Otros riesgos y otras preguntas sin contestar todavía. Es muy importante conseguir un control para averiguar si algunas personas pueden volver a entrar en la sociedad de forma segura, sin volverse a infectar, y propagar el virus a otros. El esfuerzo será averiguar cuánto dura la protección contra el nuevo coronavirus una vez que se ha estado infectado. Con el tiempo, otros aspectos de la inmunidad también se volverán más claros. La evidencia experimental y estadística sugiere que la infección por un coronavirus puede ofrecer cierto grado de inmunidad contra coronavirus distintos pero relacionados. También queda abierta la pregunta de si las personas tienen un mayor o menor riesgo de infección al nuevo coronavirus si han tenido antecedentes previos de otros coronavirus. Otra pregunta tiene que ver con el llamado LR-alfa inmunológico. La inmunidad a un coronavirus puede en algunos casos exacerbar una infección en lugar de prevenirla o mitigarla. Este fenómeno problemático es mejor conocido en otro grupo de virus, los flavivirus. Por ejemplo, esto explicaría por qué administrar una vacuna contra la fiebre del dengue. Una infección por flavivirus a veces puede empeorar la enfermedad. Todo esto está por estudiarse, pero son factores que están en juego y por eso se han frenado experimentos. Conclusión. Quizá hay que arriesgar. Aunque se necesita más ciencia sobre casi todos los aspectos de este nuevo virus, en esta pandemia, como en las anteriores, quizá hay que tomar decisiones con grandes consecuencias antes de que lleguen los datos definitivos. Dada esta urgencia, el método científico tradicional que consiste en formular hipótesis informadas, y probarlas mediante experimentos y una cuidadosa epidemiología, debe hiperacelerarse. Amigos, esa es la opinión del epidemiólogo Mark Lipstitch. Por favor, si te gustó el video divúlgalo, debe ser de interés para todos quienes se preguntan sobre si son inmunes al coronavirus o no. Si quieres más información te dejamos el link al artículo del que resumimos la información.
Muchas gracias amigos de Infocracia, y hasta la próxima.